y de pronto decir que ya no quiere escribir más poesía, y así lo hizo. Yo creo que hasta esa prueba de, como si de abandono de su carrera de poeta, hace que sea más obligatorio conocer su trabajo. No se quiso agotar como poeta, en el mejor momento como un boxeador que no espera la última pelea para ser noqueado, antes de que ya se envejezca, termina con su carrera, decide dejar la carrera de, en este caso, la vocación de poeta. A mí me gustaría proponerle a Raúl, que está aquí, que es el editor de la revista, que nos permita conocer en esos espacios de creación que tiene la misma revista Quipus, más obras, más poemas de Pancho Torres. Porque creo que en los pocos versos que he leído allí, yo la verdad no he tenido la suerte de conocer sus trabajos, pero los pocos versos que ha transcrito en el trabajo de la revista Quipus me han servido a mí para interesarme por ese poeta. Si no le dan un espacio aquí, pues yo creo que voy a buscar por mi cuenta los poemas de él, porque vale la pena, creo. Es muy estimulante los versos que han puesto. Me imagino que no habrán hecho una selección de esos 4 versos. No había más que esos 4 versos en la obra de Pancho Torres que valieran la pena. Yo creo que es una simple muestra pequeña del gran trabajo de este autor. Y yo creía que podíamos plantearle aquí, podía plantearle de mi parte la necesidad de hacer conocer más a este poeta. Eso con respecto al primer trabajo, que me parece muy interesante, muy accesible, el lenguaje muy común y corriente, sin ninguna exigencia, y por lo visto el valor del poeta tratado, la intensidad del planteamiento, hizo que el comité, si tenía que valorar el trabajo para que ingresara en la revista, le diera su visto bueno. Ya mencioné un poco el trabajo que también lo revisé, que era sobre el gótico andino. Ya dije que esa propuesta del gótico andino de Mónica Ofelia como propuesta para superar el boom me parece un despropósito para mí. Por lo menos como que hay una desproporción, planteamientos para superar el boom con los libros de Ofelia. Creo que le costará toda la vida a la Filarmónica hacer eso. No sé, me imagino que como no lo leí muy bien, pero el título me da a mí para pensar que la obra de Mónica Ofelia se puede comparar con la de García Márquez, con la de Vargas Llosa, en fin. Yo creo que monumentos como el de 100 años de soledad, que tuve la oportunidad de escuchar de un escritor español, que dijo que es el Quijote contemporáneo. 100 años de soledad del Quijote contemporáneo. Y esa mención simple hace ver que monumentos como 100 años de soledad no hay cómo superarlos, simplemente es que tienen que escribir otra cosa, porque los estilos, el discurso literario, narrativo, poético, siempre cambian. Hay vanguardias que todos quedan en la retaguardia, en fin, pero las obras verdaderas como 100 años de soledad quedan para siempre. Yo creo que no hay intento siquiera de superar a 100 años de soledad, como tampoco se podía superar al Quijote, como yo digo. Se podía hacer otra cosa, eso sí, pero no superarlo. Bueno, hay también un artículo referido a la redacción de una campaña en contra de los libros perniciosos, la censura eclesiástica de la novela en el siglo XIX, cuyo autor es César Eduardo Carrión. Me parece aquí muy interesante recordar, porque a veces nos olvidamos del pasado, por más trágico que haya sido. En este caso, la intervención de la Iglesia Católica, como este Monseñor Ignacio Ordóñez, que era el 6º arzobispo de Quito, de procedencia cuencana. En sus cartas pastorales recomendaba no leer las novelas primerizas, se puede decir, que asomaron en el ámbito ecuatoriano. También atacaba a Juan Montalvo, no solo como un enemigo, digamos así, de la curia, sino de la Iglesia Católica Romana en general. Por supuesto, creo que es una etapa superada, sin embargo, creo que hace falta tenerla en cuenta. Es un recuerdo útil saber que la Iglesia se metía en estos campos, seguramente por desconocimientos
De la naturaleza de la novela, no sé. La novela creo que es un género libre, creo que el más libre por excelencia. No tiene, como decirlo así, comúnmente no tiene pelos en la lengua, no hay un tema prohibido para la novela. Es el más libre, el más espontáneo, el también que merece o acepta mixtificaciones o mezclas de todos los géneros posibles. Puede ser poesía, puede ser ensayo, puede ser historia, en fin, en un solo texto narrativo. Es el género más ambicioso, puede ser así en estos sentidos. Y en este tiempo ya estamos lejos de la posible crítica de la Iglesia. En segundo lugar, destaco el trabajo Relaciones afortunadas y descubrimientos funestos en torno a la descendencia francesa de Juan Montalvo. Hace un poco mencioné que ha sido objeto de la crítica de la Iglesia de ese tiempo. El autor de este trabajo se llama Juan Salvador Belecela, profesor de la Escuela Superior de París, Escuela Normal Superior de París. En este artículo, el autor recuerda un poco a Juan Montalvo. Ustedes lo conocieron, todos conocemos a Juan Montalvo, una figura de la lucha contra las dictaduras ecuatorianas, sobre todo contra la de Quintanilla y la de García Moreno. Tan extrema fue la lucha de Montalvo que tampoco se paraba en respetar a nadie. Creo que los dictadores merecen un hombre así, que los insultara, como él era un gran insultador. Y como consecuencia fue a parar hasta en el exilio, murió incluso en el exilio. En cambio, el hijo francés, que se llama como él, Jean Cocteau, también heredó la capacidad de ser escritor y periodista, pero con una mentalidad, con un pensamiento infame. Escribió en el mismo periódico donde escribió Luis Ferdinand Céline, el autor de Viaje al fin de la noche, los libelos contra los judíos. Y aquí tengo las palabras de Jean Cocteau, el hijo de Juan Montalvo. Dice Juan Montalvo, hijo, se puede decir así. El 25 de febrero de 1943 escribió Jean Cocteau, citando a Darquier de Pelepoix, comisario general de Asuntos Judíos. Entre comillas lo que dice el hijo de Juan Montalvo: solo hay tres maneras de conjurar el peligro judío: la masacre, la expulsión y la separación. Pensamientos como este llevaron a lo que conoce toda la humanidad como la masacre de la Segunda Guerra Mundial en los campos de Auschwitz y otros tantos. Murieron como 6 millones de judíos. Una mentalidad criminal, el hijo de Juan Montalvo. Eso no sería nada extraño, es un acto humano simplemente. Un padre con esa mente libre, liberal, que buscaba libertad, los derechos ciudadanos, la democracia que se dio en el Ecuador, peleando con los dictadores que invadían el país y sus habitantes, y que tenga un hijo que escriba para, como si animar a los franceses a matar a los judíos. Creo que eso simplemente es un hecho humano. Lo que es censurable es lo siguiente: un agregado cultural ecuatoriano, nada menos que Darío Lara, en asociación con el director de la Casa Montalvo, hicieron lo imposible. Lucharon para traer al Ecuador a Juan Cocteau. Este Juan Cocteau, como consecuencia de los artículos que escribió y después de la liberación de París, fue metido a la cárcel, paró en la cárcel. Y sin embargo de eso, por las razones que les he dicho, y sin embargo de eso, Darío Lara, el agregado cultural de la Embajada del Ecuador en París, intentó, por suerte sin efecto ninguno, traerlo al Ecuador, incluso para darle un nombramiento diplomático honorario, me imagino, y hasta darle un sueldo. Eso es lo vergonzoso que he descubierto este autor. Le digo yo a Raúl,
parece que está haciendo lo que hace la fiscal Diana Salazar, descubriendo los jueces penales que han habido en nuestros tribunales de justicia. Acá está descubriendo la vergüenza de un diplomático, queriendo traer, se puede decir así, un periodista, por más que sea hijo de Montalvo, de mente criminal para mí. El tercer trabajo que he mencionado, que he seleccionado de la revista, de la importante revista con su número 56, de Quipus, de la Universidad Andina del Ecuador. El tercer trabajo que he seleccionado es una reflexión del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría sobre la dimensión político-estética del arte en diálogo con Walter Benjamin. El autor es Pablo Corral. Este trabajo ha tenido para mí el efecto multiplicador de que me mandó a leer una novela sobre Walter Benjamin y un estudio de una filósofa, la filósofa Hannah Arendt, que trata también el pensamiento de Benjamin y el de Hermann Broch y el de Heidegger. Para mí, este trabajo, como es a la vez una especie de metatexto, porque el trabajo de este profesor, Juan Pablo Corral, se refiere al trabajo del filósofo Bolívar Echeverría sobre Walter Benjamin, especialmente los conceptos de aura. El concepto de aura es un concepto que el mismo Benjamin lo fue cambiando de un momento a otro. Por aquí yo tengo copiado un poco los conceptos. Dice: el filósofo ecuatoriano Echeverría reformula el concepto de aura en Walter Benjamin como un valor de culto, un concepto que viene del romanticismo, que significa la percepción pura de lo bello, un encuentro afortunado con el aura de cada objeto, con la luminosidad acaso sagrada de cada cosa. Hablando de literatura, el aura sería algo así como la reacción de la palabra a la mirada del hombre que la observa y la invoca en el lenguaje. Cuanto más cerca miras una palabra, de más lejos te mira. Son palabras de Walter Benjamin. Cuanto más cerca miras una palabra, de más lejos te mira. Esta lejanía onírica del poder evocador que anida en la proximidad de la obra de arte pierde su valor sagrado con la intrusión de la técnica y las posibilidades de reproductividad del arte que se repite, que se reproduce mediante los medios como en el caso de la fotografía, en el caso de los libros, las imprentas, en el caso de la música, los conciertos, en el caso del cine también, tantas veces cuantas quiera uno se reproduce una obra de arte. Este efecto, se puede decir, de la intrusión técnica en la reproductividad de los objetos artísticos, les quita el aura, les destruye el aura. Ese principio de belleza, de pureza, de valor, de culto. Según Walter Benjamin, él creía que las obras de culto, que se llaman las obras auráticas, basadas en la palabra aura, que es una palabra que hasta en el diccionario indica algo así como una luminosidad que se puede percibir extrasensorialmente en estados especiales alrededor de las personas o de los objetos, una especie de luminosidad como la que se les figura en la cabeza de los santos, una especie de luz, se puede decir así, que distingue la santidad de los seres humanos cuando llegan a contacto con Dios. Esta aura, que no es propia de Benjamin, sin embargo la hizo como se puede decir, un concepto propio para aplicar la obra de arte. Sin embargo, la técnica que reproducía en cantidades industriales el objeto artístico destruye esta aura. Y por supuesto destruye no solo eso, sino además el valor estético de la obra, que permite, una vez leída, tal vez transformar de alguna forma la sociedad. Es un concepto de la obra desde el punto de vista sociológico. Sin embargo, es para mí una posición un poco ingenua creer que una obra de arte va a transformar la sociedad. Creo que opinó así Walter Benjamin
en los momentos angustiosos en que estaba viviendo, perseguido por los nazis, en su vida primero de Alemania a París, de París a Portbou. No le mencionamos nada de la vida de él. Puede ser un pequeño aparte para mencionar que este filósofo que ha pensado y ha repensado muchos conceptos de la cultura, del arte contemporáneo, y que ya está muerto en unas circunstancias horribles, fue víctima de la persecución de los nazis, pero tenía una mala suerte básica. Se fue de París porque pensaba que huyendo de los nazis, pensaba que París sería bombardeada, y no fue bombardeada. El lugar donde se fue, huyendo de París, sí fue un lugar donde estaban las fuerzas enemigas. Huyendo de allí, tenía una visa ayudada a conseguirla mediante la amistad de Teodoro Adorno, que le consiguió una visa para salir a España, para cruzar España, para cruzar Lisboa, y la visa para ir a Estados Unidos. Pero al llegar a Portbou, por la mala suerte que él tenía, el camino clandestino para salir de Francia fue cerrado. Y como tenía tanto miedo de ser otra vez víctima de los nazis, de ser remitido otra vez, me imagino, a París, o qué sé yo, donde estaban los nazis, se suicidó. Dice la filósofa Arendt, a quien estoy mencionando, que de la mala fama y la fama sublime, la fama póstuma es la más triste. Este hombre, después de morirse, ha sido revalorado. Se reproduce la obra, se piensa, se reflexiona sobre su pensamiento. Además, que fue un tipo original hasta el extremo de que la filósofa Arendt, que lo trata más a fondo que ningún otro autor, dice que fue pensador sin ser filósofo, fue escritor sin serlo, se puede decir, escribió sin ser escritor, y fue crítico sin ser tampoco crítico, pero todo lo hizo de una forma original, especial. El método era simplísimo. El método consistía en sacar citas de los textos, descontextualizar las citas. Aquí a veces en entrevistas los políticos dicen, me sacaron de contexto la declaración que yo había dado. Así dice el presidente, de unas declaraciones que había hecho. Acá él hace de la sacada del texto, del contexto, una cita, hace el método del trabajo. En las investigaciones normales que conocemos, las citas de textos sirven para respaldar el pensamiento del investigador. En el caso de Walter Benjamin, la descontextualización de las citas sirven para hacer una especie de montaje artístico, montaje de vanguardia, como hacían los surrealistas. Las citas sacadas de su lugar, de los libros donde estaban constando como texto, les busca el fondo de otros nuevos significados, otras nuevas relaciones que no tienen en el libro donde estaban las citas, y de ese modo como si consigue otro texto, otro entendimiento, yendo al fondo de esas citas, que no se puede conseguir de otro modo que de esa manera. Ese era el método la simple reunión de tantas citas. Hay un libro que se llama un libro sobre Goethe, las elecciones afectivas, que lo escribió con una base de 600 citas, lo cual se cree que enriqueció de una manera extraordinaria el método de hacer trabajos críticos, que hasta ahora a lo mejor no se los entiende. La tesis que hizo él mismo, la tesis de doctorado, no la entendían los profesores. Otra mala suerte le aspiraba a ser catedrático, nunca pudo hacerlo porque los profesores no entendían los trabajos de él. Ha hecho falta que muriera para que los entendieran. Entonces es una fama triste, pero claro, sin dejarnos, como decir, sin olvidarnos de este hombre que sufrió tanto la persecución de los nazis. Lo que queda de su trabajo, que es lo que vale de un hombre en este caso, cuyo recuerdo también es importante para apreciar mejor, yo creo, el trabajo de este hombre. Es un trabajo importante en el campo de la crítica, de las nuevas concepciones del arte, en fin. Sin embargo, como les decía, la idea de Walter Benjamin de que el arte podría, como si, influir tanto en la sociedad de modo que se pudiera cambiar
positivamente, ideológicamente, la mentalidad de los consumistas, de los imperialistas y qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Tuvieron un fin revolucionario. Él creía que la revolución del arte tendría que coincidir con los movimientos también sociales. Y eso es un poco ingenuo, la verdad. El arte sí tiene un efecto para mí importante en los lectores, pero es dada como decir, la concienciación del contenido estético en la sensibilidad del hombre, en la conciencia del hombre, y es una transformación, pero a larga distancia, a largo tiempo. Depende de pensar y de repensar el contenido de una obra de arte. Los mensajes no son pues simplemente para leerlos y disfrutarlos. La belleza ya no es simplemente dadora o generadora de placer, sino de muchísimos otros sentimientos como la angustia, como la rebeldía, como la indignación. Esos sentimientos proceden de las obras de arte y posiblemente, dada la frecuentación de esos mensajes en nuestra conciencia, se convierten en actos también en un momento. Pero yo pienso que dada la angustia que tenía Walter Benjamin de que se venía ya, porque él sabía que se venía la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, de la cual fue víctima, creía que el arte, en ese sentido de vanguardia, como él lo concebía, con esa aura de la que hablaba tanto, donde está intacto, está en todo su poder de acción, se puede decir así, el efecto estético de las obras, podía ser como si un arma para enfrentarse a la catástrofe que se venía sobre Europa. Muchísimas gracias. Esta es mi pequeña selección del gran trabajo que hace de la Universidad Simón Bolívar con esta revista. Yo no conozco como si los planes de estudio, no he hecho estudios en esa universidad, pero sabiendo cómo es esta revista, me imagino que los profesores, que los conocimientos, los alumnos tendrán que esforzarse, porque yo no creo que una revista de este nivel como que sea incoherente con el trabajo pedagógico o formativo de los profesionales que crea la Universidad Andina. Me da una medida para mí del talento de los escritores, de los críticos, de los estudiosos, de los analistas, investigadores, y también para mí del alto nivel de lo académico de esta universidad. Muchísimas gracias.